Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa La historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo, como ustedes ya saben, en vivo por supuesto, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, aquí en la capital de la República Mexicana, en alguna que otra ciudad del interior del país, donde ya saben, donde nos permite la competencia, pero vamos ganando, ¿eh? Miren, ya estamos de nueva cuenta en Poza Rica, Veracruz, ya estamos también de nueva cuenta en Culiacán, Sinaloa, también ya me informaron que estamos otra vez en Tijuana, Baja California, y también llegamos, naturalmente, ya lo saben ustedes, a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y a todo el mundo a través de Internet en la página www.radioformula.com.mx. Les agradezco muchísimo, ya saben ustedes amigos que están abiertas las líneas de comunicación electrónicas para poder comunicarnos a través del correo villalpandohistoriador@gmail.com y a través del Facebook Villalpando y la Historia. Este programa en vivo, por supuesto, como ya lo comenté, lo sigo haciendo desde mi casa y le agradezco infinitamente a nuestro operador, a don Raúl Cruz, a Daniela García, la productora, que están haciendo estos puentes de comunicación, yo desde mi casa, ellos en el estudio y de ahí para todos ustedes, en virtud de que, bueno, sigo todavía en estado de incapacidad, ya mucho mejor. Le agradezco infinitamente a las personas que me han preguntado, muchísimos correos y mensajes he recibido entre ayer y hoy de cómo voy. Bueno, voy muy bien, ya justo ayer hace un mes que me operaron. Ayer recibí las buenas noticias de que los huesos ya comienzan a pegar, a soldar. Claro, con las deficiencias de la edad, por supuesto, que ya no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Y pues según sé todavía me falta un mes más todavía en la silla de ruedas. Así que mientras tanto les agradezco su paciencia y sobre todo a los amables colaboradores de Radio Fórmula que me auxilien desde allá, yo desde acá, pero estamos transmitiendo en vivo. Le agradezco mucho a don José Naum, que ya me escribió, me dice que un saludo y un agradecimiento a los nuevos héroes anónimos que surgieron en México para ayudar a los semejantes en los sismos. Por supuesto, lo comparto, muchas gracias. Don Manuel García me escribe desde Querétaro, que ya está listo para y ansioso de escuchar el programa. Muchísimas gracias, se lo agradezco infinitamente. Nuestro amigo don Rolando Orozco desde Puebla me dice que saluda con afecto, que está atento al programa, que el tema le parece muy atinado en este contexto actual. Muchísimas gracias. Dice que recién compró el libro Utopías Mexicanas de Gastón García Cantú, que qué opinión me merece. Maravilloso don Gastón, aunque no comparta yo a veces sus puntos de vista radicales, era un historiador magnífico. Todo lo que lea usted de él es altamente recomendable. También le agradezco a don Iván García, que me ha escrito, que está puntual en su clase de historia preferida. Me dice que un día como hoy nació el siervo de la nación José María Morelos. Sí, efectivamente, de eso voy a hablar un poquitín dentro de un momento. Y que qué opinó de la película Morelos de Antonio Serrano, que se hizo en 2012. Mire, me encantó. Lástima que es una película que no tuvo la suficiente divulgación y promoción, pero ese Morelos de Serrano me parece excelso. Me gustó muchísimo. Le confieso que soy verdaderamente un partidario acérrimo de esa película, a diferencia del anterior que hicieron también esa misma compañía sobre Hidalgo, que me pareció verdaderamente deleznable. Hidalgo, una porquería a mi juicio. Morelos, una obra de arte. Vale mucho la pena. Espero que usted comparta mi opinión, pero esa es la mía. Yo la recomiendo amplísimamente. Y también le quiero agradecer muchísimo a nuestro amigo Luis Antonio Espinosa, que me escribió desde ayer diciendo que ya esperaba desde ayer el programa para hoy. Se lo aprecio mucho. A David Rogues, que me está saludando también con su esposa Antonieta. Así que saludos a los dos, a don David y a doña Antonieta. A Arturo Zamora, que dice que me mejore, que cada vez esté mejor y que estoy joven aún. Bueno, sí, gracias. Y la juventud es que tener ya casi 60 años, se lo agradezco muchísimo. Pero sí, a ver, cuando piensa uno en que Morelos muere a los 50 años de edad, pues efectivamente hay un tramo de distancia. Pero vamos a empezar por ahí porque por casualidad de estos de los calendarios, justamente el día de hoy, 30 de septiembre, es la conmemoración del natalicio de José María Morelos y Pavón, que nació allá en la antigua ciudad de Valladolid, hoy Morelia. Precisamente en honor a él lleva este nombre, hace 252 años, el día 30 de septiembre
de 1765. Y embona muy bien con lo que veníamos platicando hace 8 días, que ustedes recuerdan que estábamos tratando en el último tramo del programa, justamente de estos colaboradores, de los subordinados de Morelos, porque él había tenido ese don magnífico que comentamos, de elegir a aquellas personas que serían sus subalternos para hacer la guerra de independencia. Hablamos de algunos de ellos, particularmente, si mal no recuerdo, la familia Bravo, de la cual hablamos en la abundancia, y creo que por ahí nos quedamos. Pero déjenme hacer el paréntesis, porque sí es importante hablar de Morelos un poquito, no tanto en su visión política, que ya la comentamos hace unos días, no tanto también en sus visiones de estadista, de este hombre de mentalidad generosa que escribió los sentimientos de la nación con pensamientos que al día de hoy todavía tenemos pendientes de cumplir, sino más bien de este otro hombre, el desconocido. Decía yo hace un momento que Morelos muere, es fusilado en 1815 a los 50 años de edad. Y conocemos muy bien casi lo que hizo cotidianamente desde 1810, el día que se entera que el padre Hidalgo se ha lanzado a la revuelta y que decide ir a buscarlo. Desde ahí, desde ese mes de octubre de 1810 hasta diciembre de 1815, estos 5 años de vida de Morelos los tenemos exhaustivamente documentados con inclusive obras y estudios y compilaciones de documentos. Yo les recomendaría las de el gran historiador Cuauhtémoc Hernández, que han verdaderamente agotado el tema, porque sabemos casi lo que día a día hizo Morelos en esos 5 años y un poquito más de meses. Pero los 45 años restantes, de estos sabemos muy poco, y yo quisiera robarme unos minutos del programa, precisamente para hablar de este Morelos desconocido, de este Morelos del cual hemos tejido, nosotros no, han tejido leyendas y mitos y una serie de cuestiones que por supuesto aparecen en los libritos, en las novelitas, en los libros de texto inclusive, en los discursos oficiales no se diga, porque ahí nos salpican verdaderamente de inventos. Y vamos a tratar de hablar de este Morelos, de este Morelos ignorado, de este Morelos que nació, repito, en Valladolid en 1765, un día como hoy, 30 de septiembre. Miren, es un niño de una infancia muy difícil. Es el típico caso, lamentablemente muy repetido en nuestro medio, de una madre que es abandonada por su marido y la deja con los chiquillos. El señor se fue, era carpintero y se peló y se fugó, volvería años después y volverá a desaparecer. Así que Morelos tuvo una infancia terrible porque la mamá debió hacerse cargo de la familia. Claro, la señora tenía afortunadamente el apoyo de su propio padre, un hombre recto, honrado, maestro de escuela inclusive, que es quien va a proporcionar al joven, al niño José María, las primeras letras, lo poquito y lo rudimentario que pudo aprender de leer, de escribir, de rezar, de hacer cuentas básicas, pero sin embargo esto fue muy suficiente para la vida dura a la que tuvo que enfrentar, como ahorita comentaré. Pero es un niño pues que tiene este problema grave, aunado a otro mayor, que es un niño que pertenece a esa clase social que en la época colonial se denominan las castas. Es un niño que tiene en la sangre un octavo de sangre negra, es decir, una de sus bisabuelas era negra, probablemente esclava, y pues esto en aquella sociedad racista por ley lo hacía y lo marcaba como diferente y le impedía muchas oportunidades, como ahorita comentaremos. Era una sociedad en la cual el color de la piel era sumamente importante y gracias a ella se podía avanzar en la vida, o gracias a ella se podía retroceder o estancarse también en la lucha cotidiana por la existencia. Y esto es lo que va a sufrir Morelos, porque finalmente a los 7, 8 años de edad tendrá que dejar el hogar materno para ayudar a su mamá con el esfuerzo cotidiano, y va a trabajar con un tío que lo pondrá primero a trabajar, a laborar en las cosas propias de sus comercios, porque el niño Morelos afortunadamente sabía hacer cuentas y sabía leer y escribir. Es decir, lo tiene los primeros años en la administración de los negocios, pero después, pues el tío también avanza en edad, enferma. Morelos tendrá que salir al campo a efectuar personalmente los negocios. ¿Cuáles? Los propios de un arriero. Imaginemos hoy en día, y voy a ser muy grosero en el ejemplo,
que la familia del tío de Morelos, donde trabajaba el joven José María, era dueña de camiones de carga. Y alguien tenía que manejarlos. Bueno, el joven Morelos, hagamos el parangón, era conductor de mulas, de las recuas, que en aquel tiempo eran los vehículos de carga para andar por todo el territorio agreste de la Nueva España, donde no había casi caminos, y a esto se va a dedicar buena parte de su vida, lo cual le va a permitir, como ya comentamos hace 8 días, a conocer de manera estupenda y espléndida el territorio novohispano. Pero la vida cansa, la vida de arriero debe ser muy, pero muy difícil, y su mamá, agradecida siempre por el esfuerzo que el hijo José María había hecho, un día se enteró de una grata noticia. Un pariente suyo, un tío de apellido Morelos, había fallecido y había dejado en su testamento una capellanía. Es decir, dinero para si alguno de su familia decidía ser sacerdote, de ese dinero bien administrado pudiese vivir. Esto es una noticia que va a alegrar a los Morelos. Pero volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, de nueva cuenta, a sus órdenes. Gracias por todos sus mensajes que están llegando en abundancia, con muy buenas noticias que les voy a leer rápidamente. Don Alfonso de la Mora me dice que se acaba de enterar de mi estado de convaleciente. Sí, caray, tengo un mes que me rompí la pata, literalmente. Metí la pata y se me rompió. Ya vimos que en 6 pedacitos, pero que ya están afortunadamente soldando, según ya me dijeron ayer la gran médica naval que me atendió en el hospital naval. Y que pues va muy bien esto, pero todavía me falta un tramito de 4 semanas más todavía de la convalecencia en la silla de ruedas. Pero le agradezco, don Alfonso, muchas gracias. Don Carlos Esquitín Díaz, que me saluda y me dice que está escuchando el programa ya en Poza Rica, Veracruz, y que él desconocía que cerca de allí es el puerto que se llamaba Boquilla de Piedra, que es un puerto creado por Guadalupe Victoria. No fue creado necesariamente por Guadalupe Victoria, don Carlos. Era un puerto que ya existía, el cual tomó Guadalupe Victoria y ahí estableció durante mucho tiempo su base de operaciones, porque necesitaba un puerto para recibir barcos de los cuales llegaba armamento. Entonces sí, efectivamente anduvo por ahí por Boquilla Boquilla de Piedra. Supongo que Poza Rica debe estar cerca también de Nautla, supongo. No conozco lamentablemente Poza Rica y tengo unas ganas enormes de conocer por ahí. También le agradezco infinitamente a don Fernando Salinas, que me manda un abrazo y me pide que salude a todas sus empleadas y colaboradoras de la boutique Flans allá en McAllen, California. En McAllen, perdóneme, Texas. Ya estoy aquí yo equivocándome en la geografía de otro país. Muchas gracias a don Fernando. Fernando Paulina Bedillo dice que ya también nos está escuchando y que dice que hace 2 años hablé también una serie de programas con respecto a Morelos, que si los puedo subir a la página del YouTube o del Facebook. No puedo, don Fernando, porque en aquel tiempo no los grababa. La tecnología de poder tomar el video, aunque no lo crea, la acabo casi de aprender justo hace 1 año más o menos. Pero le agradezco muchísimo. Don José Luis Espejel me saluda, que está con su señora esposa en Veracruz de vacaciones. Gracias. A Oscar Octavio me dice que qué bueno que estamos ya de nuevo en el radio. Él me lo avisa desde La Paz, Baja California Sur. Así que ya estamos llegando de nueva cuenta a La Paz, lo cual me da mucho gusto. La Paz, Poza Rica ya comentamos, Culiacán, Tijuana. De verdad, esto me pone muy contento. Don Gerardo Guadarrama me saluda también. Roque y tú, Villaseñor, también me está saludando. Dice que fue alumno de mi papá y amigo de su hermana Margarita. Muchas gracias, se lo aprecio enormemente, se lo agradezco. David Rogues me dice que la escuela primaria a la que fue el niño se llamaba José María Morelos. Muchas gracias, don David, se lo aprecio enormemente. Y rápidamente déjenme también agradecer el mensaje de Harry Potter. Así dice, se los juro, Harry Potter me escribió, pero me dice una noticia extraordinaria, que ya en Morelos, a través de la 106.9, ya se escucha también este programa, lo cual pues me da muchísimo gusto. Don Fermín Vite me está escribiendo. También ya estamos llegando a Villahermosa, Tabasco. Me dice, venciste a los autos caros. Pues parece que sí, vamos llegando otra vez. Villahermosa también ya estamos ahí presentes. También me está saludando don Fermín, muchas gracias. Y le agradezco también a don Arturo Alejandro Pérez Gutiérrez, que me está saludando desde Tampico, Tamaulipas. Gracias a todos ustedes por sus mensajes tan alentadores, sobre todo. Hoy sí estoy muy contento porque pues vamos ganando. Quiere decir que el programa va recuperando los espacios y estamos efectivamente derrotando a los lujos para algo más elemental e importante, creo yo, a mi juicio humilde, que es conocer nuestro pasado. Porque recuerden, amigos, cuando se conoce lo que uno quiere, se le ama todavía más.
Y hay que conocer, así como a las novias o los novios, hay que saber quiénes son, qué han hecho y de dónde vienen y qué familia tienen y qué han hecho toda su vida. Así hay que conocer a esta patria nuestra, a este país nuestro, y para ello estamos aquí, con lo que yo pueda, con todo gusto, aportar y con verdaderamente muy contento. Vamos con Morelos. En la época colonial se acostumbraba que muchas personas ricas, para lavar sus conciencias y sus pecados, al final de sus días dejaban en sus testamentos, por supuesto, incitados por los curas que estaban cerquita de él, lo cual de alguna manera pues es bueno, dejaban cantidades de dinero para diversos fines, muchas obras de caridad, o para la construcción de templos, o para la construcción de orfanatos, o para alimentar a pobres por 1000 días, en fin, dejaban todo tipo de limosnas y caridades, y había unas muy específicas que se llamaban capellanías, que era dejar dinero para que los réditos de los intereses que ese dinero produjese se pudiese sostener o un seminarista, o una monja, o un sacerdote. Y un tío de Morelos, de apellido también Morelos, que había fallecido, había legado una cantidad pues más o menos importante para que de esos intereses bien administrados por la propia iglesia pudiese vivir un sacerdote, siempre y cuando éste fuese de la familia Morelos. Y entonces la mamá de José María dijo, esta es la oportunidad para que mi hijo deje la vida de arriero y haga una carrera mucho más respetable, mucho más interesante, mucho más, pues prácticamente de servicio social, que es el sacerdocio. Y es ella la que convence a José María para dejar la arriería y la que lo induce a acercarse. Para empezar, lo que podríamos llamar una especie de bachillerato, una especie de secundaria bachillerato, antes de entrar al seminario, porque Morelos, recuerden amigos, no tenía otra instrucción más que la que su abuelo le había dado. Lo convence de inscribirse en el colegio de San Nicolás, allá en Valladolid, hoy Morelia. Colegio que en ese momento era dirigido por el rector Miguel Hidalgo y Costilla. Eran colegios pequeños, era un momento de la vida de México en el cual el director, o el rector, en este caso el colegio, atiende a cada uno de los solicitantes y a cada uno de los alumnos. No necesita ser su maestro, pero los conoce a todos porque él es el que dirige el colegio. E Hidalgo era un hombre sumamente preocupado y que estaba al tanto y al día de la vida de sus estudiantes, y por supuesto es quien recibía a los aspirantes. Y así recibió a José María Morelos y Pavón en una escena que nadie ha narrado, pero yo la puedo imaginar perfectamente bien a partir de los documentos, de un solo documento, que nos indica que la escena de la entrevista entre Hidalgo y Morelos debe haber sido algo portentoso, amigos. Imagínense ustedes al padre Hidalgo sentado atrás de su escritorio, recibiendo a José María Morelos, quien le dice que quiere inscribirse porque desea ser sacerdote. Morelos, pues es un muchacho que no tenía mayor educación, repito, que esa elemental que le había dado su abuelo, que había tenido una vida ya de hombre, en los caminos, en la arriería, conduciendo las mulas. E Hidalgo, como ya hemos platicado hace 8 días, era un hombre sabio, que tenía la virtud de conocer lo más profundo del corazón humano. Seguramente, con su poderosa intuición, con su gran inteligencia, se percató de varias cosas. Primero, a ver, jovencito, ¿de pronto te nació la vocación sacerdotal? Y seguramente lo interrogó, y seguramente José María Morelos tuvo que confesar que tal vocación quizá no existía, que era la oportunidad para salir de pobre, que era mejor ser cura que ser arriero, y que necesitaba entrar a ese colegio para comenzar apenas su preparación. Una razón muy humana, que Hidalgo, con su gran sabiduría, debe haber calibrado y captado en toda su grandeza, porque estaba frente a sí no alguien que fingía vocación sacerdotal, sino alguien que confesaba la necesidad de ser sacerdote para mejorar su condición social y económica y la de su mamá que estaba a su cargo. Primer elemento importantísimo, ¿eh? Segundo, más importante todavía, en aquel tiempo el sacerdocio, en aquel tiempo se oye así como prédica religiosa, pero no, en aquel tiempo colonial el sacerdocio está reservado
a los blancos, a los españoles, a los criollos y a los mestizos. Pero no pueden entrar a él las castas ni los indios. Había una prohibición expresa. Morelos exhibió, como hoy cualquier niño de escuela le exhibe a su director cuando va a inscribirse, los papeles que lo acreditaban. En aquel tiempo no hay actas de nacimiento y hacen la vez de tales las fe de bautismo que expide la iglesia al momento en que el niño es bautizado con las aguas bautismales en un templo. En él se anota, como todos sabemos, el nombre, el apellido, los nombres de los padres y de los padrinos, y de alguna manera ese documento en aquellos años hacían la prueba de la nacionalidad, de la condición, del estado, en fin, del nombre de las personas, de su sexo. Y la fe de bautismo de Morelos que se conserva, que exhibió y presentó como prueba ante el padre Hidalgo, rector del Colegio San Nicolás, dice que se llama José María Morelos y Pavón, pero dice de condición. Escuchen, amigos, que esto es sorprendente. En lugar de poner que es casta, o mestizo en último caso, dice que es de condición española. ¿Qué significa esto? Pues significa que la mamá y el propio Morelos, sabiendo que no tenían acceso legal al colegio, decidieron recurrir, yo no sé si a un favor, yo no sé si a la corrupción, pero necesitaron conseguir una fe de bautismo en la cual se declarara que Morelos no era lo que era en realidad, casta y con una clara imagen y piel de mulato, sino que era español. ¿Se dan cuenta, amigos? Tuvieron que recurrir a una artimaña de tener un acta, una fe de bautismo distinta de lo que debería declarar este documento, y así pudo ser admitido. Y seguramente ante la risa y satisfacción del padre Hidalgo, que haber dicho, sí, como no, mira qué español eres, y con más ganas lo admitió. Pero había algo más importante todavía. El Colegio San Nicolás, allí estaban estudiando muchachos de 11, 12, 13, 14, 15 años, y José María Morelos y Pavón llegó a inscribirse nada más ni nada menos cuando cumplió 25 años de edad. Cosa que también al padre Hidalgo le ha de haber gustado, pero volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este tercer bloque del día de hoy. Muy contento, como ustedes pueden ver, porque miren, me dice Manuel García de Querétaro, vencimos a los coches en Querétaro. Ya nos está escuchando en vivo en el 88.7 allá en Querétaro. Gracias, muy amable. Don Elías Moreno me escribe desde Moreno Valley, California, que ya también nos está escuchando. Muchas gracias. Don Rolando Orozco dice que se une a la felicitación y a la celebración por las ciudades en las que estamos derrotando a los automóviles, que en su natal Puebla, en donde está él, todavía no, pero que espera que pronto caiga también Puebla. Pues sí, esperemos que así sea. Muchísimas gracias por sus comentarios y mensajes, se los agradezco infinitamente bien. También Maru Uribe me da la grata noticia que en Ensenada, Baja California, también ya volvimos. También le aprecio a Rafita Barrios. Así que vamos de gane. Y esto solamente se debe a la atención y al favor de ustedes, amigos. El poder avanzar y poder regresar como lo hicimos hace ya 4 años que estábamos en todas partes. Pero pues que sin embargo, por razones que no sabría yo explicarme, pues poco a poco se fueron desertando las estaciones filiales de Radio Fórmula, pero ya están regresando. Evidentemente, si a alguien se les debe, es a ustedes, amigos, y se los agradezco infinitamente. Pero vamos con Morelos. Imagínense ustedes una vocación que no existía sacerdotal, que el padre Hidalgo seguramente pudo detectar perfectamente a cabalidad, un problema legal de castas, de discriminación racial que tuvo que vencer, ya sea por un favor, ya sea con una mordida, para obtener una fe de bautismo en la que ocultaba su condición social y racial para decir que era español, imagínense nada más, y una edad poco propicia para ser compañero de muchachitos adolescentes de 11, 12, 13, 14 años, con los cuales Morelos de 25 tendría que convivir. Pues estas tres cuestiones deben haberse deliberado entre Hidalgo y Morelos el día que se conocieron, y obviamente, como así sucedió, pues el padre Hidalgo no tuvo reparo alguno en aceptar a ese mozalbete, muchachón ya de 25 años de edad, a que ingresara con sus compañeritos de 12, 13 o 14 años a estudiar
lo necesario para prepararse para el seminario. Allí lo conoció. No sería Hidalgo nunca su maestro en el sentido literal de la palabra, de que fuese titular de una materia en un aula. No, lo fue en el sentido más amplio, porque finalmente el rector de una casa de estudios es de alguna manera maestro de todos los que ahí están estudiando, como fue el caso justo de José María Morelos y Pavón, y quien después, al aprobar ya los planes de estudio respectivos de este secundaria bachillerato que era el Colegio San Nicolás, pudo ingresar directamente al seminario tridentino de la ciudad de Valladolid. Y ahí estudió en una de las opciones terminales que ya entonces existían. Fíjense qué interesante, amigos. Había dos maneras en la época colonial y particularmente en el seminario de Valladolid. Había dos maneras de alcanzar la jerarquía de presbítero, de sacerdote. Presbítero es el nombre técnico exacto que se emplea en la jerarquía católica para nombrar a los sacerdotes. Para alcanzar el presbiterado se exigía una serie de estudios que podían realizarse de dos maneras diferentes. Una, llamémoslo así, la carrera completa larga, que podría llegar a haber sido de 6, 8 años, que es la que había tomado, por ejemplo, el padre Hidalgo. Pero había también una manera más corta, más expedita, fast track diríamos hoy en día los modernos, yo no soy moderno, pero mucha gente así lo dice, en la cual en tan solo 4 años de estudio podía alcanzarse este orden sacerdotal del presbiterado. Era lo que se conocía en aquel tiempo como cura de indios, porque eran sacerdotes a los cuales se les reducía la amplitud de estudio, particularmente las materias más difíciles, como las teologías y cosas así, para únicamente concentrarlo en filosofía, las nociones básicas de teología y sobre todo la teología moral, que esa sí era básica y fundamental para cualquier tipo de sacerdote, y se pensaba que estos curas de indios, que en 4 años habían obtenido el orden sacerdotal, su misión sería no formar parte de la élite de la iglesia, no podrían ascender a grandes puestos, pero sí atender las necesidades particulares de las parroquias más pobres, sobre todo las que estaban enclavadas en aquellas regiones donde había una población mayoritariamente indígena y por lo tanto una población mayoritariamente pobre y humilde. Y así pues José María Morelos pudo obtener el orden sacerdotal, no sin presentar por supuesto sus exámenes. Hoy en día se acaba de descubrir hace poco lo que podría llamarse la tesis de bachillerato en teología que escribió José María Morelos y Pavón allá en el seminario tridentino en Valladolid, pero que para poder revalidar su grado académico de bachiller tuvo que venir a la Ciudad de México y presentar aquí el examen mismo que acreditó y aprobó con todos los honores, No era tampoco un burro ni un descuidado. Aprobó su plan de estudios a cabalidad con un examen de grado realizado en la Universidad de México de bachiller en teología. Esto es importante porque no es un ignorante, es un hombre que con todas sus limitaciones estudió y aprobó todos los requisitos exigentísimos del propio seminario. Y en el seminario su formación sacerdotal se vio además impregnada por su formación, podríamos llamarlo así, moral. Tuvo como cabeza visible de sus estudios a un gran obispo que en aquellos años de finales del siglo XVIII fue el encargado de la diócesis de Michoacán, el famosísimo obispo que los michoacanos conocen y respetan muy bien su memoria, Fray Antonio de San Miguel. Un español que hizo grandes cosas por Valladolid, hoy Morelia, como por ejemplo, ustedes lo han de recordar, amigos, si han viajado por allá, el hermosísimo acueducto de Morelia, este que recorre aquella llamada calzada de Guadalupe, bellísima allá en esta ciudad, fue construido nada más ni nada menos que por este obispo Antonio de San Miguel, como una medida de política económica. Fíjense qué interesante, para paliar la crisis del hambre de 1785, una de las maneras era crear fuentes de empleo, y el obispo decidió, entre otras cosas, construir el acueducto. Era un obispo que se preocupaba por las condiciones terribles en que vivía la discriminada capa social más pobre, que eran los indígenas, las castas, los mulatos, los negros, los mestizos,
y él exigía que las propias autoridades mejorasen la condición de los más vulnerables y de los más humildes. Allí en el seminario fue donde Morelos escuchó seguramente y estudió algo que se le quedaría profundamente grabado por toda su vida, que es aquella mención que en los textos que estudió, particularmente en los catecismos de la doctrina católica, y esto es, aunque no lo crean amigos, muy pero muy importante, allí comprendió que hay pecados que claman al cielo y que le piden a Dios que imparta justicia. Y entre estos pecados hay uno que es gravísimo, contra el que Morelos siempre se rebeló. Porque es un pecado que clama al cielo, escuchen amigos y amigas, esquilmar el jornal a los trabajadores. Es decir, no pagarles el sueldo justo que merecen. El robarles o recortarles o descontarles de sus salarios que siempre son de hambre. Y hay todavía patrones, como decía Morelos, que se atreven todavía de ahí a quitarles una parte. Esto para Morelos va a ser algo capital y será muchas de las cosas que ponga en práctica. Aprendió también en el seminario lo que su propio obispo Antonio San Miguel llamaba la teología político-caritativa, que era una visión del mundo, en la cual se trataba de que todo mundo pudiese tener la oportunidad de estudiar y de trabajar para producir, y al producir se extendía la riqueza para todos. Esto es algo que Morelos va a tener muy acendrado y lo va a poner en práctica. Déjenme adelantar rápidamente. Una vez que sea nombrado ya sacerdote, una vez que sea consagrado por su propio obispo conforme al ritual romano y obtenga el orden sacerdotal, va a ser enviado a varios pueblos en la zona caliente de Michoacán, en la Huacana, en Churumuco, y finalmente, como todos sabemos, pues llegará a los curatos de Nocupétaro y de Carácuaro, en donde es un sacerdote bastante singular. Está preparado, por supuesto, es un hombre que tiene sus conocimientos, pero es un hombre también preocupado por las cuestiones materiales de manera verdaderamente que lo angustiaban, sobre todo por esta condición muy propia de un ser agradecido, de que sabía que a su señora madre, a su mamá, le debía todo y él tenía que compensarlo. Y entonces logró combinar la actividad sacerdotal con la actividad empresarial. Construyó una pequeña empresa, un comercio, un sistema también de lo que él conocía muy bien, que son las mulas y las recuas y el transporte de una ciudad a otra, y comenzó a comerciar desde Carácuaro y Nocupétaro hasta Valladolid, ida y vuelta. Y con los ingresos de los negocios que pudo hacer, construyó una casa en la actual ciudad de Morelia, que hoy es el Museo de Morelos, Casa de Morelos, que ustedes seguramente muchos han ido por ahí, lo han visitado. Una casa que él nunca vivió, pero que la construyó para su mamá y para su hermana. Es decir, es un auténtico hijo agradecido. Se preocupó por construir una casa para su señora madre, para su hermana, a la cual también pudo casar con un amigo suyo, comerciante también, por lo tanto pudieron hacer pues negocio perfectamente bien, mientras a la vez construyó también en Nocupétaro el templo de la parroquia, que al día de hoy todavía allí existe. Era un hombre pues que se preocupaba por los dos mundos, el mundo espiritual como pastor de sus ovejas, pero también el mundo material que le había sido tan adverso en su juventud y que él ahora en su posición sacerdotal quiso remediar para beneficio, primero que nada, de su familia. Pero volvemos en un momento más, amigos. Ya estamos aquí, amigas, amigos. Este es el último bloque del día de hoy, que se me ha ido rapidísimo, como siempre sucede cuando está uno platicando tan amenamente de estos temas. Y con ustedes, además, sobre todo, que es lo más importante. Gracias, le agradezco muchísimo. En primer lugar, don David Augusto Sotelo me manda una foto de su cartilla del servicio militar y dice que también lo hizo en la Armada de México, como yo. Pero no sé en qué año. Si usted lo hizo en 1975, entonces sí, probablemente coincidamos, porque yo también fui al viaje de prácticas embarcado en la antigua fragata Tehuantepec, que salió del puerto de Acapulco y que fue hasta Manzanillo y regresó. Pero esto es pasado personal. Mari Covarrubias, muchas gracias. Me dice que quiere compartir una frase con todos nosotros que reza así: si uno no sabe historia, no sabe nada. Es como ser hoja y no saber que forma parte de un árbol. Gracias a María Covarrubias.
María Eugenia Longi nos pide otra hora más de programa. Yo que más quisiera, por supuesto, doña María Eugenia, se lo aprecio mucho. Don Raúl Tamayo, que nos saluda desde Indianápolis, se lo aprecio enormemente. Don Cornelio Aguirre, que nos saluda también desde Cozumel, muchísimas gracias. Y también Lara Brunner, María Eugenia Lara Brunner me está escuchando, pero desde Alemania, muchísimas gracias, se lo aprecio enormemente. Y pues se lo agradezco infinitamente que desde allá, desde el viejo continente, esté con nosotros. Muchas gracias. Bueno, vamos hacia el final para platicar un poco de esta vida preinsurgente de Morelos, para lo cual les recomiendo. Hay pocos libros sobre el tema. Quizás el mejor de todos, y es justamente una compilación documental que publicó hace ya muchos años el Colegio de Michoacán, que es obra de un trabajo exhaustivo de muchos años de este gran historiador que es Carlos Errejón Peredo, que se llama justamente Morelos, vida preinsurgente. Son documentos nada más con un pequeño estudio introductorio, pero documentos fundamentales que permiten entender y deducir todo esto que estamos platicando el día de hoy. Es un Morelos, pues, que sufre, un Morelos que vive la realidad, un Morelos que se hace sacerdote por necesidad, un Morelos que además se preocupa por su señora madre, un Morelos que no está ajeno a las tentaciones, digamos, de la vida ordinaria. Fíjense, amigos, sus feligreses allá en Nocupétaro y en Carácuaro se quejaban de él y lo acusaban de que los regañaba mucho por flojos, porque no querían pagar el diezmo, porque no querían cumplir con los preceptos de la iglesia, porque era seguramente pues un hombre que llamaba la atención fuertemente a todos los flojos y haraganes, que esto es lo que tenía fama, y por eso lo acusan, porque estos no querían hacer nada y mejor se fueron a quejar con el obispo, y el obispo ni caso les hizo. También conocía a esta parte floja de la población que decidió no hacer nada en contra de Morelos. Lo acusaban también de que decía las misas en 15 minutos muy rapidito. Háganme favor. Pero también, y esto es quizás lo más interesante, pues lo llegaron a acusar de que atendía más sus negocios personales que a la parroquia. Y lo demostró con hechos contrarios. Les construyó el templo. Simplemente construyó el templo de Nocupétaro, el mismo que hoy funge como parroquia allá en este hermosísimo pueblo michoacano, que yo sí tuve la oportunidad de conocer hace algunos años, y ahí está justamente la iglesia que el propio padre Morelos edificó. Pero a diferencia de Hidalgo, que era un ser cuya vida estaba resuelta económicamente de antemano, que tenía otro tipo de preocupaciones, que andaba pensando más bien en los estudios más profundos teológicos y filosóficos, como hemos dicho, a diferencia de Hidalgo, que repito, no tenía por qué preocuparse en la vida, Morelos sí. Y estas preocupaciones lo van a llevar también a ser fácilmente tentado por algo que se va a oír muy feo, pero es la verdad. Por el amor. Y Morelos se enamoró. De plano, ya hay que decirlo. Por supuesto tiene el impedimento terrible de ser sacerdote, pero no va a ser obstáculo para que viva con la mujer que ama, que será además también la madre de dos de sus hijos, la famosísima Brígida Almonte, que es una jovencita que vive en Nocupétaro, que aparece en el padrón de pobladores y de feligreses que cumplen con sus preceptos, y que ocupaba esta posición un tanto cuanto confusa, indigna para muchas personas, pero que se encontraba perfectamente bien regulada en el derecho canónico de la época, de ser lo que se llamaba en aquel tiempo una barragana, la mujer que le hace compañía a un sacerdote, a estos hombres que viven en solitario, en soledad, y que son parte del clero secular, no regular, que es distinto. Los sacerdotes del clero secular en aquel tiempo hacen voto de obediencia, de pobreza y de celibato. Fíjense bien, amigos, celibato. Y los sacerdotes del clero regular, como pueden ser los franciscanos, los dominicos, los agustinos, hacen voto también de obediencia, de pobreza, pero hacen voto de castidad. Explíquense ustedes la diferencia, es importantísimo. Los que viven en comunidad, pues obviamente entre todos se apoyan para poder evitar las tentaciones de la carne. Pero los que viven solos en los pueblos, el clero secular, el que vive en el siglo, por eso se le llama así, pues muy sabiamente el propio derecho canónico les exige el voto de
celibato, es decir, de no casarse, pero no les exige el voto de castidad. Esto sucede en aquellos años, hace 200, ¿eh? No digo que pase hoy. Y entonces Morelos, como muchos otros sacerdotes, como en su tiempo lo hará también, por ejemplo, Mariano Matamoros, tiene una dama que lo acompaña, que le hace compañía, que seguramente le hace la casa y también le hace, pues, los hijos. Y este fue el caso de Brígida Almonte, con quien Morelos tendrá a Juan, el mayor, que nace en el año de 1800 exactamente, y también de Guadalupe, su hija menor, que nacerá por ahí del año de 1805-1806. Tiene 2 niños. ¿Esto es grave? Pues no, no es grave, simplemente es un hombre que en su proceso va a reconocer cuando se lo inquieren que efectivamente tiene 2 hijos con Brígida Almonte y que tiene además un tercero hijo que van a ser más adelante, ya en 1812, en la ciudad de Oaxaca. Es un hombre que vive en el mundo. Es un sacerdote que tiene esta debilidad, digámoslo así, por el amor, porque amó profundamente a Brígida. Y es un hombre además también que justamente cuando ella muera en el año 1813, el abatimiento que va a sentir porque ha fallecido la mujer que ama va a ser tan fuerte y tan grave para él que lo va a llevar a las primeras derrotas militares. De esto hablaremos en otro día. Simplemente quiero decir pues que es un hombre que amó profundamente a una mujer cuando estaba técnicamente impedido para hacerlo, pero esto no fue obstáculo, repito, para que el amor brotara entre ellos dos. Pero el amor también lo plasmó en su hijo, y con esto quizás podamos ya rematar la plática del día de hoy, para volver otra vez a los héroes insurgentes, porque cuando sale en Ocupétaro Morelos para encabezar la revuelta, y ya platicamos en qué condiciones hace 8 días, entre los hombres que lo acompañan va un chamaquito que tiene exactamente 12 años de edad y que todo el mundo sabe que es el hijo de Morelos, aunque él quiera decir que es su sobrino y aunque el niño le diga tío. Eso es de esas cosas del puritanismo católico que a veces pues da para estos excesos, ¿no? El sacerdote, aquella persona que todo el mundo le dice padre, excepto sus hijos que le dicen tío. Bueno, en fin, estas cosas ocurrían en aquel tiempo en la Nueva España. Y esto es singular porque lo acompaña en la guerra y en el primer año de guerra pues estará con él en todas las primeras campañas, pero de pronto, ya en 1812, por ahí los meses de abril y mayo, en pleno sitio de Cuautla, Morelos comete, deliberadamente y quizás con cierta razón, un acto de nepotismo. A Juanito Almonte, que tiene 12 años, que es su hijo, aunque él diga que es su sobrino, le da el grado de capitán del ejército insurgente y lo pone al frente de una compañía de niños de su edad, reclutados entre los muchos que había en la ciudad de Cuautla, hijos de partidarios de la insurgencia, a quien nombra la compañía de infantes o la compañía de emulantes. Una veintena de chamaquitos comandados por el joven o infante capitán Juanito Almonte, que además se convierten en héroes de ese episodio histórico que es el sitio de Cuautla, porque sin que los niños necesariamente combatan con las armas, cumplen con misiones militares bien importantes. Por ejemplo, los niños salen a los campos a recorrer para obtener información de las trincheras realistas, porque finalmente los realistas no desconfían de los chamaquitos que andan por ahí jugando en el campo. Regresan con informes muy muy importantes. O también, por ejemplo, los mandan a recolectar verdolagas, acelgas y otro tipo de verduras en los campos cercanos para alimentar al ejército. O, por ejemplo, en los ataques nocturnos, cuando los insurgentes sorprenden a los realistas, estos niños emulantes se encargan de asustarlos en otro lado, tocando los tambores y haciendo una gran algaraza para que los realistas se preocupen, mientras Morelos y sus tropas atacan en otro extremo de la ciudad para sorprenderlos. Pero uno de ellos, que existió, que es real y que es auténtico, que formaba parte de esta compañía de emulantes, amiguito de Juan Almonte, es el famosísimo niño artillero Narciso Mendoza, que repito, es uno de estos héroes olvidados, que hoy creemos, no sé por qué razón surgió la leyenda, de que es un mito, y no, amigas, amigos, él sí es auténticamente real, lo cual se comprueba y se ha demostrado porque muchos años después, cuando ya Juan Almonte era todo un general, cuando estaba al servicio de Maximiliano y era lugarteniente del imperio, Narciso Mendoza, su viejo amiguito, compañero de armas en el sitio de Cuautla, le escribió pidiendo la ayuda
y Juan Almonte respondió auxiliando a su antiguo amigo. Este es, junto con los otros muchos 20 niños emulantes de Cuautla, otros de estos héroes anónimos de la independencia, de los cuales, aunque hoy me tomé el día para hablar de don José María Morelos y Pavón, les prometo que la semana que entra concluiré con ese tema, porque nos faltan todavía muchos subordinados de Morelos, los de la etapa posterior, cuando la independencia estuvo a punto de ser sofocada, pero esto hablaremos de hoy en 8. Gracias a todos ustedes, amigos y amigas, pásenla muy bien, que tengan una buena semana. Hasta pronto.